Bienvenidos a este fascinante episodio donde exploraremos una pregunta intrigante. ¿Quién era realmente el Dios que Jesús y sus seguidores adoraban? Hoy nos sumergiremos en una hipótesis que podría cambiar nuestra perspectiva sobre las raíces del cristianismo primitivo. ¿Y si les dijera que hay evidencia que sugiere que Jesús no usaba el término Deus, como se ha asumido tradicionalmente en Occidente, sino que en realidad decía Alá? Sí, han oído bien. Alá, el mismo nombre que usan los musulmanes para referirse a Dios. Esta idea puede parecer sorprendente al principio, pero a medida que avancemos en nuestro análisis, veremos cómo las evidencias lingüísticas e históricas respaldan esta fascinante posibilidad. Prepárense para un viaje que nos llevará a los orígenes del cristianismo, explorando las conexiones entre las lenguas semíticas y desafiando algunas de nuestras suposiciones más arraigadas sobre la fe de Jesús. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas fascinantes del libro Commentary on the Undécima Contentions del profesor Tim Winter, también conocido como Abdul Hakim Murad. Winter es profesor de estudios islámicos en la Universidad de Cambridge y un converso al Islam. En la página 22 de su libro, Winter hace una afirmación sorprendente. Dice que los evangelios arameos presentan a Jesús orando y alabando a su Dios usando el nombre Alá o Alo. Estas son las vocalizaciones oriental y occidental del mismo término en arameo. Es importante entender que el arameo, la lengua que hablaba Jesús, está muy cerca en estructura, vocabulario y sensibilidad del árabe coránico. De hecho, Winter señala que los espectadores árabes de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson podían entender gran parte del diálogo en arameo. Winter argumenta que las palabras de Jesús, independientemente de su preservación auténtica, indican una perfecta sumisión a El Elohim en hebreo, Alá en arameo, Alá en siríaco. Según él, este es el verdadero nombre del Dios único de Abraham. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar nuestra comprensión de la fe de Jesús y cómo se relaciona con las tradiciones monoteístas posteriores. ¿Podría ser que la forma en que Jesús se dirigía a Dios esté más cerca de la tradición islámica de lo que muchos han pensado? Ahora exploremos cómo los primeros seguidores de Jesús continuaron adorando al Dios judío incluso después de la ascensión de su maestro. Es fascinante ver cómo mantuvieron sus raíces judías mientras seguían las enseñanzas de Jesús. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 3, versículo 1. Este pasaje nos dice: un día Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, a las 3 de la tarde. Este versículo es muy revelador. Nos muestra que Pedro y Juan, dos de los discípulos más cercanos a Jesús, seguían participando en las prácticas religiosas judías. No solo iban al templo, sino que lo hacían a la hora específica de la oración de la tarde, que coincidía con el momento del sacrificio diario. Esto no era una simple visita casual, era una práctica regular y deliberada. Los primeros seguidores de Jesús no veían contradicción entre su fe en él y su continuidad en la adoración al Dios de Israel en el templo. Este hecho nos sugiere que el mensaje original de Jesús no implicaba una ruptura total con el judaísmo, sino más bien una continuidad y un cumplimiento de las promesas hechas al pueblo judío. Ahora, profundicemos en el cristianismo primitivo y su relación con el judaísmo y el islam. Es fascinante observar cómo las primeras formas del cristianismo estaban mucho más alineadas con el monoteísmo estricto que vemos en el judaísmo y el islam. El renombrado teólogo católico Hans Kung ofrece una perspectiva reveladora sobre este tema. Según Kung, el cristianismo original de los primeros discípulos de Jesús, la comunidad de Jerusalén y las comunidades al este del Jordán representaba un paradigma muy diferente al cristianismo que conocemos hoy. Kung sugiere que este cristianismo primordial contenía la teología del judaísmo y del islam, es decir, mantenía una visión de Dios que era fundamentalmente monoteísta, sin las complicaciones teológicas que surgirían más tarde con conceptos como la Trinidad o la divinidad de Jesús. Esta observación es crucial porque nos muestra que el cristianismo, en sus raíces más tempranas, estaba mucho más cerca del judaísmo y del islam en su comprensión de Dios. Solo más tarde, con la influencia del pensamiento griego y la teologización de Pablo de Tarso, vemos un cambio hacia una comprensión diferente de Jesús y su relación con Dios. Kung incluso propone que esta comprensión original podría servir como base para la reconciliación entre las tres grandes religiones monoteístas. Imaginen las implicaciones de esto: un entendimiento común de Dios que podría unir a judíos, cristianos y musulmanes,
basado en las enseñanzas originales de Jesús y sus primeros seguidores. Hablemos ahora del Corán y su llamado al monoteísmo compartido. En el capítulo 3 del Corán, titulado La familia de Imrán, encontramos un versículo muy significativo que dice: Di, oh gente del libro, vengan a una palabra común entre nosotros, que no adoraremos sino a Dios, que no le asociaremos nada, y que no tomaremos a nadie de entre nosotros como divinidad fuera de Dios. Este versículo es un llamado directo a judíos y cristianos, invitándolos a unirse en torno a un principio fundamental, la adoración exclusiva a Dios. Es interesante notar cómo el Corán busca establecer un punto de encuentro entre las tres religiones monoteístas, enfatizando lo que tienen en común en lugar de sus diferencias. Este mensaje coránico resuena con lo que creemos que fue la enseñanza original de Jesús. Refleja una comprensión de Dios que probablemente el Jesús histórico habría aceptado y con la que habría estado de acuerdo. Es un llamado a la unidad en la creencia en un solo Dios, sin asociados ni intermediarios. Esta invitación del Corán a un entendimiento común podría ser vista como un puente entre las religiones abrahámicas, ofreciendo una base para el diálogo y la reconciliación. Nos hace reflexionar sobre cómo, a pesar de las diferencias teológicas que han surgido con el tiempo, existe un núcleo común de creencia monoteísta que une a estas tradiciones religiosas. Ahora, me gustaría compartir con ustedes algunas ideas fascinantes del libro El hermano de Jesús y las enseñanzas perdidas del cristianismo, de Jeffrey J. Butts. Butts, quien es un ministro luterano ordenado y profesor de religiones del mundo en la Universidad Estatal de Pensilvania, ofrece una perspectiva única sobre el cristianismo primitivo y su relación con el judaísmo y el islam. Butts señala que después de la crucifixión de Jesús, su familia y discípulos continuaron adorando juntos en el Templo de Jerusalén. Esta práctica no los diferenciaba de sus compañeros judíos, excepto por su creencia en Jesús como el Mesías davídico. Sin embargo, a medida que el cristianismo paulino se desarrollaba, surgió una comprensión de Jesús que el judaísmo no podía aceptar. La creencia helenística de que Jesús era literalmente Dios encarnado en carne humana se convirtió en un muro teológico infranqueable entre judíos y cristianos. Este mismo muro separa hoy a musulmanes y cristianos. Butts destaca que la mayoría de los cristianos desconocen que los musulmanes veneran a Jesús y honran sus enseñanzas. Incluso creen en el nacimiento virginal, pero no pueden aceptar las doctrinas cristianas de la encarnación y la Trinidad debido a su estricto monoteísmo. Una de las conclusiones más sorprendentes de la investigación de Butts es que ni la familia de Jesús, ni los apóstoles, ni sus discípulos judíos creían que Jesús fuera literalmente Dios. Lo veían como el Mesías davídico, adoptado por Dios como su hijo en su bautismo, pero aún como un ser humano. Butts sugiere que la comprensión musulmana de Jesús está muy en línea con esta primera ortodoxia cristiana. Esto plantea preguntas fascinantes sobre cómo podría haber sido diferente la historia si esta forma de cristianismo hubiera prevalecido sobre el cristianismo paulino. Es fascinante observar cómo la comprensión islámica de Jesús se alinea estrechamente con el cristianismo primitivo. En el Islam, Jesús es venerado como un profeta importante y como el Mesías, pero no se le considera como una encarnación divina. Esta visión se asemeja mucho a la creencia de los primeros seguidores judíos de Jesús. El Islam reconoce a Jesús como un ser humano elegido por Dios para transmitir su mensaje, similar a cómo lo veían los primeros cristianos. Ambas perspectivas enfatizan la humanidad de Jesús y su papel como mensajero de Dios, en lugar de verlo como una deidad. Además, el Islam acepta el nacimiento virginal de Jesús y sus milagros, elementos que también eran importantes para los primeros cristianos. Sin embargo, al igual que el cristianismo primitivo, el Islam mantiene un estricto monoteísmo, rechazando la idea de la Trinidad que surgió posteriormente en el cristianismo. Esta alineación entre el Islam y el cristianismo primitivo nos invita a reflexionar sobre cómo las diferentes tradiciones religiosas pueden tener más en común de lo que a menudo pensamos. Nos recuerda la importancia de buscar puntos de conexión y entendimiento entre las distintas creencias, en lugar de centrarnos en las diferencias. Es fascinante considerar cómo podría haber sido diferente el curso de la historia si el cristianismo judío primitivo hubiera prevalecido sobre el cristianismo paulino. Jeffrey Butts sugiere que eventos trágicos como las cruzadas, la Inquisición e incluso el Holocausto podrían no haber ocurrido.
Imaginemos por un momento un mundo donde judíos y cristianos nunca se hubieran separado, donde su comprensión compartida de Jesús como un Mesías humano pero no divino hubiera permanecido intacta. En este escenario alternativo, el Islam no habría sido percibido como un enemigo del cristianismo, sino posiblemente como una extensión natural de la misma tradición monoteísta. La ironía es palpable cuando consideramos que hoy en día son los musulmanes quienes mantienen una visión de Jesús más cercana a la de sus primeros seguidores. Mientras tanto, muchos cristianos modernos que se consideran los verdaderos seguidores de Jesús, en realidad practican una fe que se ha alejado significativamente de las enseñanzas originales. Esta reflexión nos invita a reconsiderar nuestras percepciones sobre la fe y la historia religiosa. Nos desafía a buscar puntos en común entre las religiones abrahámicas, en lugar de centrarnos en las diferencias que han llevado a siglos de conflicto y malentendidos. Para concluir, hemos explorado una perspectiva fascinante sobre el Dios que Jesús y sus primeros seguidores adoraban. Hemos visto cómo la evidencia histórica y lingüística sugiere que Jesús probablemente usaba el término Alá en su idioma arameo nativo. Recordemos que el arameo, el árabe y el hebreo son lenguas semíticas estrechamente relacionadas. Esta proximidad lingüística refuerza la idea de que Jesús habría usado una palabra muy similar a Alá para referirse a Dios. Esta comprensión nos ofrece una nueva perspectiva sobre las conexiones entre el judaísmo, el cristianismo primitivo y el islam. Nos invita a reflexionar sobre cómo estas tradiciones comparten raíces comunes en su adoración al Dios único de Abraham. En última instancia, este conocimiento puede servir como puente para el diálogo interreligioso y una mayor comprensión mutua entre las tradiciones abrahámicas en el mundo actual.